Bueno, antes que nada quiero de corazón darle las gracias a Narciso Nadal por permitirme llegar a los estudiantes del seminario y poder presentar mi postura. Pero antes de hacerlo, yo quisiera poder dar un breve testimonio personal y luego decir algunas cosas introductorias antes de entrar en la clase en sí misma. Yo me convertí en el año 1977, verano de 1977, en una iglesia dispensacionalista, pretribulacionista, dispensacionalista. Me crié en el Evangelio dentro del contexto del dispensacionalismo y ese fue el esquema hermenéutico que yo aprendí desde mis inicios y eso marca a uno. La primera Biblia que yo tuve en mis manos fue precisamente una Biblia anotada de Cyril Ingersoll Scofield. Así que mientras leía mi Biblia y tomaba las notas de Scofield, me iba empapando cada vez más del dispensacionalismo. Cuando entré al seminario a prepararme para el ministerio, precisamente fui a un seminario fundado por el mismo Scofield, donde mi dispensacionalismo o mi premilenialismo dispensacional se hizo cada vez más fuerte. O sea que yo comencé mis años como creyente leyendo a Lewis Sperry Chafer o Chafer, como se dice en inglés, a Pentecost, Dwight Pentecost, a Charles Ryrie y a todos los grandes dispensacionalistas, premilenialistas de ese tiempo. Sin embargo, unos años más tarde yo conocí a unos hermanos que eran reformados y que eran amilenialistas. Y debo decir que el premilenialismo y el dispensacionalismo en mí no solo era un asunto teológico, intelectual, era un asunto emocional. Y lo que quiero decir con esto es que yo, cuando pensaba en alguien que no fuera premilenialista, dispensacionalista, no que no lo consideraba como mi hermano en Cristo, pero para ser muy honesto, sentía como si hubiera una lejanía entre esa persona y yo. Cuando conocí providencialmente a estos hermanos que eran amilenialistas, o como yo prefiero llamarle, creían en el milenio inaugurado, porque la palabra amilenialismo es una palabra negativa, yo prefiero decir que creo en un milenio inaugurado. Yo me di cuenta que yo necesitaba estudiar este tema con más profundidad. Así que durante unos 3 años me puse a estudiar profundamente el tema del dispensacionalismo versus la hermenéutica de teología de pacto que contiene el amilenialismo. Y para ser honesto, yo al principio estaba peleando con los libros que leía. Recuerdo leyendo a Anthony Hoekema y yo todavía guardo en mi biblioteca ese libro de Hoekema con mis anotaciones peleando con el autor. Luego leí a John Gerstner y a otros más hasta que finalmente cayó en mis manos el libro de Grimshaw titulado Dispensacionalismo ayer, hoy y mañana, que era una crítica al dispensacionalismo de Charles Ryrie y su libro Dispensacionalismo hoy. Este hermano Grimshaw había sido dispensacionalista, había estudiado, había hecho su PhD en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Así que este hombre era un dispensacionalista carta cabal. Sin embargo, estudiando luego las Escrituras, abrazó el sistema de teología de pacto y el amilenialismo. Pero la caballerosidad con que él exponía el punto realmente llamó mucho mi atención. Y esa es una de las cosas que quiero decir en esta introducción. Mis hermanos, una doctrina fundamental de la fe cristiana es que Jesucristo vuelve por segunda vez. Si una persona no cree eso, es un hereje. Ahora, que nosotros tengamos diferencias en cuanto a los detalles alrededor de la segunda venida, no quiere decir que si tú eres de una postura diferente a la mía, yo tenga derecho a calificarte como un hereje. Nosotros tenemos que tener amor cristiano a la hora de debatir estos temas y espero en el Señor, y es una de las cosas que he orado antes de dar esta clase,
que el Señor me dé la gentileza que debe caracterizar, el amor de Cristo que debe caracterizar a un verdadero creyente a la hora de discutir estos temas. Yo voy a presentar mi postura y evidentemente voy a tratar de demostrar que el premilenialismo está errado. Pero aún basado en mi propia experiencia, yo no soy iluso para pensar que esta clase de apenas 4 horas o lo que dure va a convencer a alguien para que cambie de un sistema a otro. Pero por lo menos yo quisiera causar cierta inquietud o por lo menos levantar la curiosidad como para animarte a estudiar más profundamente este tema, porque aunque, repito, creo que es un tema secundario en comparación con otros aspectos del Evangelio, no deja de ser un tema importante porque afecta la hermenéutica, afecta la forma como nosotros interpretamos toda la Escritura y personalmente creo que debilita en cierto grado la predicación del Evangelio, aunque conozco buenos dispensacionalistas que predican fielmente el Evangelio, y yo de hecho tengo buenos amigos dispensacionalistas a quienes respeto y admiro, y no creo que en el caso de ellos eso ocurra. Estoy diciendo que es un peligro que el dispensacionalista tiene que enfrentar al no ver tan claramente a Cristo, sobre todo en las páginas del Antiguo Testamento donde Cristo realmente es revelado. Habiendo hecho esta breve introducción, ahora permítanme hacer una introducción B. Cuando yo iba a dar esta clase, yo sé que recientemente nuestro hermano Matt Waymeyer escribió este libro, Amilenialismo y el siglo venidero, donde él rebate la postura que yo voy a presentar en esta clase. Así que voy a tomarme unos minutos para decir algo acerca de este libro, porque honestamente no puedo tomar las 4 horas para rebatir a Waymeyer y al mismo tiempo presentar la postura amilenial. Así que simplemente me voy a limitar a decir algo de entrada acerca de lo que yo entiendo que es un error hermenéutico que hay en este libro de principio hasta el fin. Y así luego puede ser que a medida que yo presente otros textos de las Escrituras, regrese a Waymeyer para explicar por qué yo creo que su explicación de esos textos no es la explicación contextual correcta. Así que voy a tomar unos minutos para hablar acerca de esto. Pero antes, lo que yo voy a presentar es lo siguiente para poder entender la crítica que le voy a hacer a Matt Waymeyer. Yo creo, como muchos teólogos amilenialistas, que la escatología bíblica es increíblemente simple. Y yo sé que eso puede sonar extraño porque la escatología suele ser un tema complicado para muchos. Pero yo estoy diciendo que el esquema o la estructura que presenta la Escritura, según mi entender de la palabra de Dios, es sumamente simple. Porque toda la Biblia está dividida en 2 grandes eras, que podemos dividir como este siglo y el siglo venidero. Todo lo que enseña la Biblia o es de este siglo o pertenece al siglo venidero. Y lo que yo voy a demostrar es que lo que divide este siglo del siglo venidero es la segunda venida de Cristo, que va a traer consigo resurrección y el juicio final. Como ustedes pueden ver, si podemos probar que este esquema es correcto, es decir, perdón, ¿hay algún problema o puedo seguir? Ok, perfecto. Lo que quiero probar es esto. Si este esquema de este siglo y el siglo venidero es correcto, dividido por la segunda venida de Cristo, acompañada de la resurrección y el juicio final, un reino de 1000 años es imposible colocarlo en este esquema. No cabe ni en este siglo ni en el venidero. Pero eso es precisamente lo que Matt Waymeyer rebate en este libro. O sea, Matt Waymeyer dice que no es así. O sea, él va a rebatir este esquema.
Donde yo veo el problema, para no ir texto por texto, porque sería demasiado larga esta clase, donde yo veo el problema en cuanto a la hermenéutica de Wayne Meyer es el siguiente. En primer lugar, en su insistencia en interpretar los pasajes bíblicos que tienen que ver con el reino de Dios a la luz de Apocalipsis 20, en vez de interpretar Apocalipsis 20 a la luz de todos los textos claros que aparecen en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Según Matt Waymeyer, como la revelación de Dios es progresiva, la revelación final que nosotros encontramos en Apocalipsis 20 contiene información que le da color a todo el resto de las escrituras en cuanto al tema del reino de Dios, porque ese es el único pasaje de la Biblia que nos habla de un reino de 1000 años. El problema es que ese pasaje se encuentra en un libro apocalíptico, y debo decir aquí que no es lo mismo literatura profética que literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica pertenece a un género literario donde el autor se vale de visiones, de sueños, de símbolos para poder expresar lo que quiere expresar. O sea que para nosotros, cuando decimos que la analogía de la fe nos debe mover a interpretar los textos oscuros con los textos más claros, Matt Waymeyer rebate eso y dice, no, Apocalipsis 20 es el texto con el que debemos interpretar todo lo demás y no es un texto oscuro. Entonces yo voy a rebatir eso primero, antes que nada, y quiero leerles algunos pasajes de las Escrituras. Si tienen sus Biblias ahí, les pido que me acompañen al libro de Números, Números capítulo 12. Ese es el famoso pasaje donde María y Aarón se levantan contra Moisés y Dios tiene que decirle algunas cosas a María y Aarón. Y dice en Números capítulo 12 lo siguiente, versículo 6. Y él les dijo a María y Aarón, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Noten que el autor está comparando aquí lo que es una revelación a través de figuras, a través de símbolos, con la forma clara con la que Dios le hablaba a Moisés. Así que hay una diferencia entre una literatura profética, apocalíptica, llena de visiones, llena de símbolos, y lo que la Biblia revela en prosa en una forma clara y evidente. Apocalipsis 20 pertenece a la literatura apocalíptica. Otro texto, Daniel capítulo 7, que prueba lo que acabo de decir, donde vemos ese contraste. Yo no estoy diciendo que un texto sea más inspirado que otro. Lo que estoy diciendo es que hay textos más claros que otros en la Biblia y que la literatura apocalíptica no es más clara que las revelaciones en prosa que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, el versículo 16, Daniel tuvo la famosa visión de las 4 bestias y dice en el versículo 16, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel no había entendido. Daniel vio la visión, pero una visión de 4 bestias no es algo tan claro. El ángel tuvo que venir a darle la interpretación. En Daniel capítulo 8, en el versículo 15 al 19, vemos exactamente lo mismo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión.
Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque esta visión es para el tiempo del fin. El mismo profeta Daniel que estaba viendo la visión no estaba entendiendo. Ese es uno de los problemas que nosotros tenemos con la literatura apocalíptica. Necesitamos que el resto de las escrituras nos arroje luz. Pero Matt Waymeyer lo ve al revés. Matt Waymeyer dice que el texto que arroja luz para entender que nosotros debemos introducir un reino de 1000 años entre este siglo, en el inicio del siglo venidero está el reino de 1000 años. Él dice que es a la luz de Apocalipsis 20 que nosotros debemos entender esto. Y estoy diciendo, yo entiendo que no, que esto debe ser al revés. Noten lo que dice Matt Waymeyer en la página 21. Dice, la armonización de este reino intermedio con la revelación previa no requiere que las verdades enseñadas en pasajes anteriores sean alteradas o negadas, pero sí quiere decir que reconoce la existencia de un espacio de tiempo entre los diferentes eventos escatológicos, una brecha no revelada claramente en los pasajes anteriores. Este espacio de tiempo es los 1000 años de Apocalipsis 20. O sea, en palabras más sencillas, ¿qué está diciendo Matt Waymeyer? Esta brecha no aparece claramente en todo el resto de la Biblia, pero como sí aparece en Apocalipsis 20, entonces nosotros tenemos que ahora reinterpretar todos los pasajes de las Escrituras para poder introducir este milenio allí. Eso es lo que le está diciendo básicamente. Dice lo mismo en la página 84 de su libro. Dice lo siguiente, y hermanos, créanme, para mí no es cómodo estar rebatiendo a un hombre de Dios que probablemente, probablemente, es un buen teólogo. No estoy atacándolo a él como persona, pero simplemente no creo que esa forma de interpretar las Escrituras es una forma equivocada que tiene consecuencias. Dice, el premilenialista apela a esta misma dinámica de revelación progresiva y simplemente le pide a la milenarista que acepte la posibilidad de una modificación adicional a la luz de una revelación posterior, modificación en la cual el siglo venidero lleva en su seno, y lo pone entre comillas, tanto un reino intermedio, el milenio, como el estado eterno. Se le está diciendo, a la luz de Apocalipsis 20, nosotros tenemos que modificar este esquema de los dos siglos. Yo voy a probar que no, que este siglo le sigue el siglo venidero y que en el siglo venidero tenemos cielos nuevos, tierra nueva y que no hay lugar para un reino de 1000 años. Otro problema hermenéutico que tiene el libro de Waymeyer es el siguiente. En el Antiguo Testamento, los profetas vieron la revelación profética de esta manera. Muchos de ellos, ¿verdad?, veían como si fueran los dos picos de dos montañas, y ellos veían esto como eventos que iban a suceder uno detrás de otros. Por ejemplo, se puede ilustrar de esta manera. Aquí tenemos una montaña, aquí tenemos un valle, aquí tenemos otra montaña. Si un observador se para en este lugar, él puede ver estos dos picos como si estuvieran uno detrás del otro. Él no puede ver el valle que está en el medio. Bueno, Matt Waymeyer correctamente dice, nosotros tenemos que aceptar que esa visión profética incluye estas brechas. Por ejemplo, a final de Miqueas capítulo 4, se habla de una destrucción que va a haber, que pasó cientos de años antes de la venida de Cristo, y en Miqueas capítulo 5 inmediatamente comienza con el nacimiento de Cristo en Belén, como si ambos eventos fueran a suceder uno detrás del otro. Eso es lo que nosotros vemos en mucha de la literatura profética. El problema es que Matt Waymeyer quiere meter esa misma brecha en el Nuevo Testamento, como ustedes van a ver en un momento, y mete los 1000 años a veces detrás de una letra I. O sea, cuando aparece una I, él dice, bueno, detrás de esa I, de ese evento, ahí están 1000 años más,
porque hay una brecha que Pablo no coloca. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 24, que vamos a considerar en un momento. Dice, nosotros podemos meter los 1000 años ahí, aunque Pablo no lo mencione. Bueno, yo estoy diciendo ahora que cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, esa brecha ya no existe, porque el Nuevo Testamento revela todo lo que nosotros como cristianos necesitamos saber para poder interpretar correctamente y poder poner estos eventos en su justa dimensión a la luz del Nuevo Testamento. Y lo voy a probar con Juan el Bautista. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 11, se van a encontrar con ese evento cuando Juan el Bautista le manda una comisión a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías que habría de venir o nosotros tenemos que esperar a otro? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? El Señor les responde, vayan y díganle a Juan todos los milagros que ustedes están viendo para probarle que yo soy el Mesías. Y luego dice en el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿En qué sentido el más pequeño de los discípulos del Señor en el nuevo pacto es mayor que Juan el Bautista? Bueno, en el sentido de que nosotros ahora tenemos una revelación completa que nos permite volver atrás y ver los grandes pasajes del Antiguo Testamento a la luz de la clara enseñanza del Nuevo. Y yo creo que Apocalipsis 20 debe también interpretarse a la luz de esos pasajes claros, porque yo creo que esa brecha ya no está. Y lo voy a probar de esta manera. Ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en Mateo capítulo 3, él decía, viene el Mesías, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y va a cortar el Mesías de su reino a todos los que hacen iniquidad y los recogerá en el granero y arderán por fuego, mientras que los justos serán entrados en el reino de Dios. Para Juan el Bautista, que tenía esta perspectiva profética, la venida del Mesías implicaba inmediatamente la llegada consumada del reino de Dios, donde los justos iban a reinar para siempre. Pero ¿qué sucedió? Llegó el Mesías y Juan el Bautista acabó en la cárcel porque Herodes lo metió en la cárcel. La cárcel era el último lugar donde Juan el Bautista esperaba estar a la luz de la llegada del Mesías. Y eso fue lo que provocó la pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otros? Ahora, déjenme hacer una pregunta y ahora pueden responder aquí los que están, quizás los que están de la clase del seminario. Los discípulos del Señor, la mayoría de ellos, fueron primero discípulos ¿de quién? De Juan el Bautista. Así que es muy probable que los discípulos tuvieran exactamente el mismo problema en su cabeza que Juan el Bautista tenía. Entonces, ¿qué hace el Señor? Revelar en Mateo capítulo 13 las parábolas del reino para explicar lo siguiente. Vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Yo sé, mis hermanos, que esta es una larga introducción, pero no quiero ser acusado de que yo no tomé en cuenta y no le di peso a este libro que se publicó, que de hecho me llamó la atención la honestidad con la que Wayne Meyer dice en la página 17 de este libro que los premilenialistas o premilenaristas, como ustedes quieran, no han rebatido en serio este esquema de las dos edades. O sea que él está diciendo, yo he venido a hacer lo que mis compañeros premilenaristas no han hecho, que es rebatir este esquema. Así que estamos rebatiendo el mejor libro que se ha escrito hasta ahora en contra del esquema de las dos eras o de los dos siglos. Mateo capítulo 13. Nosotros tenemos en Mateo 13 la parábola del trigo y la cizaña. Y dice en el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ustedes conocen el texto. Voy a ir ahora a la interpretación del Señor. ¿Cómo Cristo interpreta la parábola del trigo y la cizaña? Porque los discípulos, otra vez, no entendieron. Y ellos le preguntaron. Y el Señor les responde lo siguiente.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Un paréntesis aquí. Yo no sé cuántas veces he oído decir, como dice Jesús, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Pero Jesús no está hablando aquí de la iglesia. Es verdad que en la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero eso no tiene nada que ver con esta parábola. Jesús está diciendo que en el mundo, no en la iglesia, hay trigo y hay cizaña. Y dice aquí, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, el fin del siglo. Capten eso ahí, que lo veremos después. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Recuerden lo que Juan el Bautista profetizó. Viene el Mesías y viene con fuego para quemar la cizaña. Y Cristo dice, sí, pero eso va a ser en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esta parábola tiene un gran problema. ¿Alguno de ustedes captó cuál es el problema de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Por qué es un gran problema? Si ustedes conocen Mateo 13. Bueno, el gran problema de la parábola del trigo y la cizaña es que no tiene ningún problema. Ahora, ¿por qué eso es un problema? Porque en el capítulo 13 el Señor comienza diciendo, yo les voy a revelar los misterios del reino de los cielos. ¡Wow! Los misterios. Un misterio es una verdad que no puede ser conocida a menos que alguien me la revele, a menos que Dios la revele. Entonces Cristo está diciendo, les voy a decir un misterio, y es que en este mundo, hasta que Cristo vuelva, habrá gente buena y gente mala. No sé qué tiene eso de misterioso, porque eso lo sabemos todos, ¿o no es así? Que en este mundo hay gente buena y hay gente mala. Entonces, ¿por qué Cristo le llama a esto el misterio del reino de los cielos? Bueno, esto es un misterio por el hecho de que el Mesías vino. Y cuando el Mesías vino, inauguró su reino. Y eso es precisamente lo que Juan no podía entender, que a pesar de que el Mesías ya había inaugurado su reino, digamos que ese es el principio del valle, todavía aquí hay trigo y hay cizaña, y así será hasta el fin de este siglo. Ellos no podían entender eso. Cristo está revelándole a los discípulos algo que ellos no sabían. Y es que el reino de Dios iba a venir en dos etapas. Eso es lo que Juan no estaba viendo. Porque Juan estaba viendo los dos picos uno detrás del otro. El reino de Dios viene en dos etapas. Una etapa de siembra, que es donde estamos ahora. La palabra está siendo predicada. Los inconversos se están convirtiendo al Señor y están siendo entrados en el reino de Cristo, que es el que yo entiendo que es el reino milenial, que se está produciendo porque Cristo reina ahora. Y así será hasta la segunda venida, cuando será la siega y ya nunca más habrá gente buena y mezclada con gente mala en este mundo. Entonces, ese es el misterio. El misterio que los discípulos no entendían y que Cristo no solamente explica en la parábola del trigo y la cizaña, sino en todas las parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13. Aquí tenemos una mezcla, a pesar de que ya el rey vino, a pesar de que el rey ya inauguró su reino, pero es un reino inaugurado que no ha sido aún consumado. Entonces, meter esa brecha en el Nuevo Testamento es un problema. Porque no está reconociendo el hecho de que nosotros tenemos una revelación completa que ha cerrado la brecha.
Las brechas las tenían los profetas del Antiguo Testamento, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero a ellos se les reveló que era para nosotros que Dios les estaba revelando estas cosas. Es decir, que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron muchas de las cosas que ellos mismos escribieron. No podían entenderlo porque le faltaban piezas, pero nosotros tenemos esas piezas en el Nuevo Testamento. Así que yo creo que los dos grandes problemas del libro de Waymaker es, como decía hace un momento, primero, insistir en que Apocalipsis 20 es la carta final de Dios con la que Él explica todo lo demás. O sea, como es el único texto que habla de un reino de 1000 años, Él dice, nosotros tenemos que interpretar todos los textos acerca del reino a la luz de Apocalipsis 20. Y tenemos que introducir el milenio de alguna manera. Si podemos probar que ese milenio espiritualmente ya se está llevando a cabo, entonces ese argumento no es válido. Bien, habiendo dicho esto, vamos ahora a mi esquema de los 2 siglos, que es lo que yo pienso presentar ahora para poder probar, ¿verdad?, mi punto del milenio inaugurado, no del amilenialismo. Ok, como les decía, son las 6:40, nosotros vamos a detenernos en 15 minutos y vamos a dar un receso. Pero como les decía, mis hermanos, nosotros tenemos una estructura muy simple en la Escritura y lo voy a probar a través de la terminología de las 2 eras. La palabra era, siglo, aión en griego, se traduce a veces siglo, a veces se traduce era, a veces se traduce mundo, depende del contexto, pero este esquema de las 2 eras, esa terminología permea todo el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver brevemente citando algunos textos. Vista general de esta terminología. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así que Cristo está diciendo, hay 2 eras, este siglo y el siglo venidero, y el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado ni aquí ni en el otro. Dice Lucas 18:30, que no haya alguno que haya dejado padre, madre, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Noten cómo Cristo conecta la vida eterna con el siglo venidero. Otra vez, Marcos, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, porque este es un siglo malo, y en el siglo venidero la vida eterna. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de la luz. Hay un contraste aquí, nosotros somos hijos de la luz, no pertenecemos a este siglo, aunque vivimos en este siglo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, Lucas 20, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hay 2 características cualitativas completamente diferentes entre este siglo y el siglo venidero. Yo lo voy a probar en un momento, solamente estoy citando estos textos para mostrar que la terminología, este siglo y el venidero, no es un texto aquí y allá en el Nuevo Testamento, es ampliamente enseñado en el Nuevo Testamento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el evangelio está encubierto porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el Dios de este siglo.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. 3 veces aparece allí la expresión este siglo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Cristo. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo fue sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ahí está la palabra ión, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Y qué deben hacer? Hacer tesoros para lo porvenir, para el siglo venidero, que le echen mano de la vida eterna. Enseñándonos, Cristo vino enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y asimismo dice Pablo, el autor de Hebreos, algunos que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Yo voy a explicar ese texto en un momento, solo estoy citando los textos para probar que la terminología, este siglo y el venidero permea todo el Nuevo Testamento. Ok, el esquema básico de las dos eras, los dos siglos, las dos edades. Este siglo y el venidero juntos abarcan el tiempo, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Es decir, no hay lugar aquí para un reino de 1000 años, porque esa terminología, este siglo y el venidero, abarcan todo el tiempo posible. Y lo vamos a ver muy fácilmente. Mateo 12:32 y Marcos 3:29 y 10:30. ¿Qué dice? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, jamás, jamás. Porque este siglo y el venidero es todo el tiempo que hay. No existe otro tiempo. De paso, Wayne Meyer reconoce eso. Y los premilenialistas, porque no hay forma de no reconocerlo. Pero ellos dicen que hay una forma de introducir el milenio al principio del siglo venidero. Y luego vamos a ver por qué no se puede introducir ahí. En segundo lugar, este siglo y el siglo venidero son dos estados cualitativamente distintos de la existencia humana y dos periodos cualitativamente distintos en la historia del mundo. Y eso lo vemos en el texto de Lucas que acabamos de citar. ¿Qué dice Cristo? En este siglo hay casamiento, hay muerte, hay hombres naturales, los justos y los injustos coexisten. En el siglo venidero no hay casamiento, no hay muerte, solo hombres resucitados, los hijos de Dios y los impíos están separados por siempre. Wayne Meyer dice que hay un "y" en el texto donde dice este siglo y la resurrección, y él dice que es allí donde podemos meter esos 1000 años. Es decir, él está diciendo, viene el siglo venidero, pero eso no impide que hayan 1000 años ahí, porque a veces en el Nuevo Testamento ese "kai" une brechas. Ahí volvemos al tema de la brecha, por eso me tomé el tiempo para probar que en el Nuevo Testamento ya no existen brechas, eso existía en el Antiguo Testamento. Nosotros ya tenemos la revelación completa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos con ese "kai"? Eso es lo que se llama un "kai", es la palabra "i" en griego. Déjame escribirlo aquí para los que saben griego y puedan verlo. Ese "kai" es un "kai" aposicional. ¿Y eso qué significa? Cuando yo añado una palabra que enriquece la anterior. Por ejemplo, cuando Pablo dice que Cristo ha dado a su iglesia apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, no está hablando de dos oficios diferentes, pastores y maestros. Está hablando de un oficio, hombres, dones, que son pastores y maestros. Eso es
un kai aposicional o epexegético, si quieren hacerlo un poco más, ¿cómo se llama esta palabra? Si quieren ser un poco más pedantes, eso es lo que quiero decir. O sea, ustedes usan la palabra epexegético y la gente va a decir, wow. O sea, un poquito más pedante, epexegético. O sea, la idea es que si Cristo no estuviera aquí hablando o conectando este siglo y el venidero, la expresión este siglo no tiene ningún sentido. Es como si Cristo estuviera introduciendo en el pasaje un elemento que no tiene sentido en la historia. Una de las cosas que dice Matt Waymeyer, y de lo que tiene razón, es que la carga de este pasaje está en la resurrección de los muertos. Bien, estamos completamente de acuerdo. Pero aquí Cristo está conectando el siglo venidero con la resurrección. Y está diciendo, cuando llegue el siglo venidero, no habrá casamiento, no habrá muerte, no hay impíos, solo hombres resucitados. El problema que esto le plantea al premilenarismo es que en el milenio premilenial habrá personas en cuerpos naturales, no resucitados, que van a tener hijos. Algunos de esos hijos van a ser inconversos, por eso Cristo va a tener que regirlos con varas de hierro y al final va a haber un juicio donde esos impíos van a ser eliminados. El problema es que eso no encaja en lo que el Señor está mostrando aquí en Lucas 20. Según Lucas 20, este siglo y el venidero son cualitativamente diferentes. No hay lugar para un milenio con impíos en cuerpos naturales que van a morir, que van a pecar y que se van a rebelar al final contra Cristo en la batalla de Armagedón final. Lo mismo vemos en las parábolas de Mateo 13. ¿Qué tenemos? El reino inaugurado siembra trigo mezclado, hijo del reino con cizaña, hijo del malo, vivimos en condición natural, pero cuando llegue la cosecha, el fin de este siglo, como le llama Cristo en Mateo 13, solo trigo, la cizaña será quemada en el fuego. Condición glorificada, dice que nosotros brillaremos como el sol en el reino de nuestro Padre. O sea, cuando llegue la siega ya no habrá lugar para un milenio con personas naturales.